una religión. Y a quienes les conviene sacar a Dios. Pero cuando Dios decía él, no me quiero enrollar con esto, pero cuando él decía, cuando dice la palabra, la tierra estaba desordenada, la tierra estaba ahí, estaba desordenada y vacía. Lo primero que Dios dijo fue sea la luz, pero eso estaba, llevaba el espacio tanto tiempo, y cuando Dios crea al hombre, o sea, después de tanto, esos minerales que tienen millones y millones de años, obviamente cuando un cuerpo muere y el esqueleto es fosilizado, etcétera, él decía, los minerales de la tierra se filtran en el hueso y cuando se data con el carbono 14 falsea la edad. No es fiable. Me lo decía el propio creador del tema, y sacaba explicaciones tan bonitas y tan buenas, tan bellas y tan útiles, que yo decía, wow, nos tienes que dar un taller un día de estos. Quizá lo tengamos, pero a lo que voy es que yo decía, ¿qué hace este señor regentando un hotel en Jalapa? Infrautilizado, a mi modo de ver. No, y con inquietudes, porque él da conferencias y tal y cual, pero no le estoy criticando. Pero yo digo, hermano, comunícate. Tenemos a veces mucho más que decir de lo que decimos. A este, si no le escarbo, no me dice nada. Le tuve que escarbar para que me enseñara los trocitos de madera. Y al final me enseñó su despacho, me enseñó un montón de cosas, de lo que estaba haciendo y tal. Ahora se dedica a pintar. ¿A pintar? Comunícate. Comunícate, tenemos tanto que decir. Hermanos, es importantísimo que entendamos la importancia de la comunicación, de dar a conocer el mensaje, que lo más grande que nosotros tenemos no es nuestra personalidad, que no es tu carácter, que no es tu encanto, lo más gordo que tienes. Que lo más grande que tienes no es tu talento, que al final lo más grande que tienes es el mensaje que llevas. Que somos mensajeros. Y si se nos pasa esto por alto, perdemos el norte. Y a mí, cuando me llega un mensajero a casa con un paquete, a mí me da igual si ha venido en moto, me da igual si trae una Yamaha, si trae una Vespa, o si viene con el último, o si viene en camión, o si ha venido en bici. Lo que quiero es que me entregue el mensaje, el paquete o lo que sea, que me lo entregue intacto, que me lo entregue en buen estado y al tiempo correcto que tiene que ser. Eso es lo que yo quiero. Porque lo más importante del mensaje no es si va, no es el mensajero, no es si lleva el pelo peinado para un lado para otro, si lleva casco, me da igual, yo quiero el mensaje. Al final no me acordaré igual me acuerdo del mensajero, pero lo importante es que llegó a tiempo el mensaje. Y somos mensajeros. Lo más valioso que traemos entre manos es el mensaje que nos ha sido dado. Y ese mensaje es para ser comunicado, para ser dado a conocer. Si no se comunica, pierde su efectividad. Y Jesús lo señaló con mucho énfasis, con gran claridad y muy gráficamente en un pasaje. Vamos a ponernos en pie para leerlo. Son solamente 2 versículos, pero esto es lo que vamos a leer hoy y me gustaría... Vamos a leerlo y oramos y nos sentamos y meditamos brevemente en esta palabra que todos conocemos. Mateo 5, versículos del 14 al 16, que todos conocemos, lo que Jesús dice aquí en medio del Sermón del Monte. Mateo 5, 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y por el privilegio de poder abrirla, leerla, Señor. Y te pido que nos ayudes a entenderla también, a que nos traslade tus pensamientos y nos haga entender lo que tú quieres para nosotros hoy. Al final queremos hacer lo que tú dices, Señor. No queremos llevar a cabo nuestros planes, sino los tuyos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en este empeño y glorifícate, Padre. Gracias. Unge mis labios, unge nuestros corazones y nuestros oídos para recibir tu palabra y meditar en ella de forma sabia y que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Muy bien. Muy bien, es interesante porque los 2 elementos que Jesús utiliza, y esto lo hemos dicho muchas veces, al hablar de lo que somos, al decir, vosotros sois, habla de la luz y de la sal. Y es muy interesante que no habla de uno solo, sino que menciona los 2. Y los 2 tienen sus particularidades, de las que podríamos también hablar y profundizar. La sal tiene sus características, como la conservación, como la sanidad, como tantas cosas.
como el sabor. La luz tiene otras. La luz es muy evidente, es imposible de ocultar, ¿no? Como dice aquí el Señor. La sal puede ser menos evidente, la sal puede estar disuelta y no se ve tanto, pero está y hace su efecto. Yo creo que las dos son necesarias. Jesús está hablando de algo tremendamente importante para la vida y tremendamente presente, constantemente, a veces más visible, a veces mucho más evidente, a veces no tan evidente, pero siempre ahí. Y creo que la clave es comunicación. Siempre comunicando, siempre efectiva, siempre transmitiendo el mensaje. Porque al final la luz no es para que tú la mires, es para que tú mires lo que alumbra. La sal, al final, nadie toma una cucharada de sal la sal no es por ella, viene a hacer algo. Y a veces pasa desapercibida. Qué importante es esto, y creo que tiene cada uno con sus propiedades mucho sentido y tiene que ver mucho con la comunicación. Y ahí es donde vamos hoy, con ambas, un poco, aunque sin hablar exactamente de ellas, pero quería analizar algunas cosas. La luz no tiene sentido esconderla. Hay una foto que me gustaría ver, que es una foto que la he utilizado en otras ocasiones, es la foto de un faro. Me gusta mucho pensar en la imagen de un faro, porque Pablo lo dice así en Filipenses 2:15, cuando dice: para que seáis hijos irreprensibles y sencillos en medio de una sociedad maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como un faro en la noche. Cuando tú ves ese faro y vas en un barco, ya depende del barco, ya depende del capitán si quiere seguir la luz o no. Pero al menos tiene marcado claramente cuál es el camino. Que eso es lo que hace la luz. Que eso es lo que un cristiano hace. Marca la luz. No puedes obligar a nadie. La Inquisición y todas esas imposiciones fanáticas y diabólicas no tienen nada que ver con Cristo. No se puede forzar a nadie, solo se puede alumbrar. Jesús nunca nos dijo que forzáramos a la gente a tomar decisiones, que obligásemos a la gente bajo coacción o bajo tortura. Eso es fruto del fanatismo humano, y todos los fanatismos llevan al final a ese tipo de absolutismos y de estupideces y de criminalidad. Nada de eso es justificable, nada. Pero Jesús nos dijo que somos luz. Y la luz es un faro, es un luminar que brilla. Y ya sabrá el otro si quiere seguirlo o no, pero somos luminares, somos embajadores, dice Pablo, somos sal y luz. Y Jesús sabía esto y nos dijo, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Es primordial entenderlo. Y una vez que hemos conocido a Jesucristo, es importante que aprendamos a comunicar el mensaje. Porque lo más importante es conocer al Señor Jesucristo y ser cambiados por Él. Pero una vez que lo hemos conocido y hemos sido transformados por gracia, por medio de la fe, tenemos que aprender a comunicar el mensaje también. No podemos ir de cualquier manera. Y no todos somos comunicadores natos, no todos tenemos habilidades comunicativas. Hay que aprenderlas. Hay que aprenderlas. Y esto se nota mucho en radio o en televisión, por ejemplo, cuando alguien hace radio o cuando alguien hace televisión y no ha aprendido mínimamente. ¿No te ha pasado? Pones la radio y escuchas a alguien que dices: madre mía, no ha hecho radio en su vida, o ves a alguien que dices, y lo quitas. Porque la comunicación es algo que hay que aprenderlo. Y para comunicar a Jesucristo no es que tengamos que tener un máster aquí en comunicaciones todos, no. Pero sí ser sabios y someternos al aprendizaje de un discípulo a la hora de poder comunicar correctamente el mensaje de Jesucristo. Porque a veces, hermanos, por ir de cualquier manera y con buenísimas intenciones, podemos entorpecer el mensaje tremendamente. Recuerdo que el hermano Montenegro en una ocasión me comentaba que estando en un lugar de África iba a predicar y estaba a punto de hablar y notaba que no le daban lugar y que todos le miraban así un poco y como que empezó a notar algo extraño, como que le miraban mal. Y al final el pastor se le acercó y le dijo: es que llevas patillas. Y es que aquí eso es muy pecaminoso, eso es algo típico de la gente que vive una vida de disolución y de pecado. Así no puedes subir al púlpito. Y claro, están diciendo que iba a predicar. ¿Ese va a predicar? ¿Con esas patillas? Total, que como conociendo a nuestro querido Enrique Montenegro, sabéis lo que hizo, ¿no? Tijeretazo. Y subió pelado así a predicar. Porque dijo: antes de entorpecer el mensaje, me quito las patillas. Fíjate tú. Pero alguno con buenísima intención diría: ¿por qué? Si mi libertad en Cristo... Tenemos que aprender
a dar prioridad al mensaje que estamos comunicando. Que hay cosas prioritarias y cosas secundarias. Y aquí tenemos que morir mucho como seres humanos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo yo? Porque entorpece el mensaje. Porque estás dando a entender algo que no quieres dar a entender. ¿Y cuál es tu prioridad? Habíamos dicho que somos discípulos. Habíamos dicho que queríamos obedecer. Habíamos dicho que queríamos escoger a nuestro Señor. Donde tú vayas, Maestro, yo te sigo. Pero cuando el Señor dice, las zorras tienen guarida, los aves son nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, entonces ya, es que yo, ahí ya a veces empezamos a aflojar. Necesitamos detenernos un poco y no poner simple pasión, sino aprender, a veces simplemente por adoptar un sistema de otro lugar y simplemente adoptamos el sistema, empezamos a hablar y nos damos cuenta de que no llegamos. O un énfasis desmedido en un emocionalismo, por ejemplo, porque en algún lugar eso funciona y en el otro no funciona para nada, al contrario, y tenemos que aprender a comunicar. Y una vez más, ¿de quién vamos a aprender? De Jesús. De Jesús. Jesús es el gran maestro. Jesús es el gran maestro. Y yo quisiera hablar de algunas facetas de comunicación de Jesús que trascienden culturas, tiempo, edad, trascienden todo y que necesitamos aprenderlas. Y no sé si la podremos dar hoy todas. Tenemos la Santa Cena también. ¿Qué hora es? Las 7:30, ¿verdad? Hoy es domingo, ¿verdad? Tengo el reloj biológico alterado. Quiero hablar de 5 facetas, a ver cómo llegamos. No me importa que nos quedemos a la mitad y sigamos después, pero si podemos darlo todo, vamos a verlo antes de tomar la Santa Cena. 5 facetas de Jesús en cuanto a su comunicación. La primera de ellas. 5 facetas en la comunicación de Jesús. La primera es esta que ves aquí. Hechos antes que palabras. Si quieres ser un comunicador efectivo de la verdad del Evangelio, necesitas aprender este principio de Jesús. Hechos antes que palabras. Tu conducta, tu actitud, lo que haces, quién eres, habla muchísimo más fuerte que tu garganta y que el mejor discurso que tengas. Hechos antes que palabras. Y precisamente en el libro de los Hechos, Lucas escribe esto. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjate muy bien en el orden, porque no es aleatorio y el orden de los factores aquí sí altera el producto. Comenzó primero a hacer y después a enseñar. En el primer tratado, que es el libro de Lucas, Lucas simplemente narra los hechos de Jesús. Pero en el segundo tratado hace esta aclaración en el comienzo. Es algo fundamental en Jesús. Jesús es capaz de decir en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? ¿Hay alguno que me pueda señalar y decir, tú has pecado en esto? Jesús era capaz. ¿Cuántos somos capaces de poder decir eso? Porque Jesús no solo predicaba, no solo enseñaba, sino que su vida y su hacer respaldaba lo que decía y nadie podía señalarle. Y hoy se pasa por alto muchísimo la importancia de tener un buen testimonio. Se pasa mucho por alto entre cristianos. Se cree que se puede vivir de cualquier manera. Y luego sí hablar mucho del Señor. Cuando nuestra vida, nuestro ser, nuestro hacer diario niega la eficacia de las palabras que proclamamos. Hechos antes que palabras. Gente muy apasionada a veces con el evangelismo, pero con un testimonio terrible, con áreas en su vida que son como para avergonzarse. Y como yo escribía, yo no me avergüenzo del evangelio, pero hay algunas cosas que se presentan a veces de las que sí me avergüenzo. Sí, me avergüenzo. Claro. Hechos antes que palabras, porque si no, nuestro mensaje pierde credibilidad. Es un desprestigio para el evangelio. Cada vez que aparece un telepredicador de estos que predican, que hablan, como metralletas, como auténticos gurús de la oratoria, y capaces de convencer a una piedra, y luego resulta que les sacan un episodio de sus vidas en las que se ve que son corruptos o que están viviendo en pecado o que su vida no concuerda con lo que predican. El daño que eso hace al Evangelio
Luego es muy fácil decir, no, hay que mirar al Señor, que el hombre falla ya. Claro, claro que sí, claro, todos tenemos que mirar al Señor. Pero el daño que hace cuando tu testimonio entorpece el mensaje, eso va sobre tu cabeza. Eso va sobre ti. No podemos pensar que vamos a ser efectivos si los hechos no vienen antes que las palabras. Eso trae vituperio al nombre de Jesucristo y luego tiene que salir uno dando explicaciones y decir, disculpándose 20.000 veces. Y el daño hecho está hecho. Pablo le dice a Timoteo, mira, en 1 Timoteo 4:12 le dice esto, y era un hombre joven, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todo eso, sé ejemplo. Sé ejemplo. Y hablando luego más adelante también en 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 7, hablando de los hombres de Dios, de los que sirven, él dice, aquellos que quieren y que anhelan obispado o que van a servir, dice que es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¡Wow! Pablo conoce esto y la importancia del buen testimonio. Esto es importantísimo, hermano. No, si vas a hablar, si vas a comunicar, no les des motivos para que rechacen el mensaje. No les des motivos en tu propia vida. No lo hagas. Porque tu testimonio tiene que hablar antes que tus palabras. ¿Qué dirías tú si vas al dentista a limpiarte la boca y sale el dentista con una sonrisa tremenda, con los dientes negros todos, negros, unas caries impresionantes, un trozo de chorizo ahí colgando, y con el instrumental, pero dices tú, ¿pero esto qué es? ¿No? O vas a la peluquería a hacerte a que te peinen, a que te dejen, y el que sale a peinarte o la que sale a peinarte trae unas pintas de unos pelos que ni se ha duchado ni se ha peinado. Pues no, o vas al médico, el cirujano, el que te tiene que operar, y viene el cirujano y tiene así el Parkinson, y dices tú, pero hombre, ¿cómo me va a operar este hombre? No me pongo en sus manos, no lo hago. No lo hago porque no me ofrece tranquilidad ni credibilidad ninguna. Pues es buenísimo. No voy a decir un pulso, ya veo. Ponte tú. No, resta credibilidad. Y, hermano, no les des motivos para que rechacen el mensaje antes de escucharlo. Si rechazan el mensaje, que sea porque deciden rechazarlo, porque no les conviene tener a Cristo en sus vidas, porque saben que si aceptan al Señor Jesucristo hay cosas que tienen que cambiar y no les mola, no quieren. Pero que no lo hagan por mi mal testimonio. Que no lo hagan porque en mi propia vida ya de antemano dicen, de mucho hablar, pero la importancia de que los hechos sean antes que las palabras, porque de lo contrario su sangre será sobre nuestras cabezas. Eso es lo que Jesús criticó a los fariseos constantemente. En Mateo 23, cuando les habla y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que cerráis las puertas del reino ante los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, les habla durísimamente a los fariseos, le habla a la gente y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿qué credibilidad tiene el mensaje de un escriba y de un fariseo? El mismo que tiene tu mensaje, si tus hechos no van delante de tus palabras, si nuestros hechos contradicen a nuestras palabras. Pablo se lo repite una y otra vez en sus epístolas a Timoteo igual, huye de la palabrería, gente que se apartan de un buen testimonio, de una limpia conciencia, de una fe no fingida, del amor, se apartan de eso a palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No lo han entendido, no lo tienen, porque no acompaña realmente su vida. Porque la predicación apasionada del Evangelio, asociada a un mal testimonio, trae vituperio al nombre de Cristo, trae descrédito al Evangelio. Por lo tanto, este es un principio fundamental que vemos en Jesús, que comenzó a hacer y a enseñar. Y si no es así, resta eficacia a tu mensaje constantemente. Jesús dijo, bienaventurados cuando digan contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. Ahí sí. Si dicen, que dicen. Si es mintiendo, vale. Pero siendo verdad, teniendo razón en lo que dicen, preocúpate. Preocúpate y mucho. No eres tan bienaventurado cuando lo que están diciendo
no es mintiendo, sino que es verdad. Jesús dijo en Mateo 18, hay del mundo por los tropiezos. Tropiezos, es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Mejor le fuera a esa persona no haber nacido. Es muy serio lo que Jesús dice. Dice, por tanto, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtatela. Y Jesús no está animando a la automutilación a nadie. Pero lo que está diciendo, pues Jesús habla mucho en parábolas. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, que es mejor entrar en el reino de los cielos tuerto que entrar con los dos ojos al infierno. Fíjate lo que Jesús dice. Y no está animando a nadie a que haga ninguna estupidez, ni se corte la oreja como Van Gogh. Pero está diciendo, cuidado con los tropiezos. No seas tú el causante de tropiezos, porque eso va a ser sobre tu cabeza. Eso va a ser sobre tu cabeza. Por lo tanto, y es algo que vamos a ver también en estos días en los apóstoles mismos, cómo ellos tenían este principio muy, muy, muy interiorizado, el de su propio testimonio, antes que la palabra. Pero claro, para esto, por eso los pasos previos del mes, ¿ves? Porque antes de comunicarte tienes que saber quién es tu Señor. Tienes que haber decidido que quieres obedecer. Tienes que haber decidido una serie de cosas en tu vida que te llevan a un modus operandi que no contradice a lo que ahora vas a comunicar. Pero tienes que pasar por eso antes. Así que primer punto, hechos antes que palabras. Segunda faceta en el ministerio de Jesús que yo veo y quería compartir. Es lo que yo llamo ministerio alto. Podemos llamarlo de diferentes maneras. Quizá hay otra forma mejor de llamarlo. Yo lo he llamado ministerio alto, o ministerio de altura, ministerio de erudición o de conocimiento. Tomemos este versículo de Mateo 4, versículo 23, donde dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es un pasaje muy típico de la vida de Jesús y para mí tiene mucho que ver, es una de las formas más habituales de comunicación que Jesús tenía y tiene que ver con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, todo lo que trata con la Torá. Jesús era un grandísimo conocedor de la palabra, es Dios, Él es la palabra y los volvía locos porque ellos se creían que conocían la palabra y que la interpretaban correctamente y Él es la palabra. Y ya desde los 12 años Jesús desarrolla esta faceta muy grandemente y se asombran de él, dicen, ¿de dónde tiene tanta enseñanza? ¿De dónde conoce tantas cosas? Se sorprenden, no pueden con él. Jesús conoce la palabra. Jesús tiene un ministerio de altura en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra y con saber exponer la palabra. Hay un capítulo que es Mateo 22 que es impresionante cuando van por secciones, van atacando a Jesús, porque Jesús constantemente lo querían atacar para encontrar algo malo en él. Y vienen por grupitos. Y el primer grupito viene y le trae la cuestión del tributo. ¿Os acordáis lo de la moneda? Aquí está, ¿hay que darle tributo al César o no? Y le querían pillar. Si dice que no, le pillamos. Si dice que sí, también le pillamos. Y Jesús saca la moneda. ¿Os acordáis de esto? ¿De quién es la inscripción? Y la famosísima frase que ha hecho historia, dada al César lo que es de César, dada a Dios lo que es de Dios. Y los deja callados. No saben qué responder. Entonces le preguntan acerca de la resurrección. Oye, y le cuentan una historia. Tenemos una señora que se casó, pero se murió el marido, se volvió a casar, también se murió el tercero se volvió a casar, también, yo no sé qué les daba, pero 7 desfilaron y murieron los 7. Al final murió también el último, el séptimo. Entonces le dicen en la resurrección, porque le querían pillar por la resurrección. En la resurrección, ¿con cuál de ellos estará? Y Jesús le dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y les habla de las Escrituras. Les habla de lo que dice la palabra, en cuanto y dice, no será, ni se darán, ni se en casamientos, y además en cuanto a la resurrección, porque sabe que ellos no creían en la resurrección, los saduceos, y les dice, erráis porque no habéis leído que Dios dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y alucinaban. No sabían qué decirle. Y llegan con el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y les dice, el primer mandamiento es, el gran mandamiento es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de esto depende toda la ley. Les resume toda la ley en 2 mandamientos y dice que no se atrevían a decirle más. Y ahora pasa él al ataque, además. Y le dice, ahora voy a hacer yo una pregunta, hombre, a vosotros. Si, por ejemplo, ¿de quién es hijo el Cristo? Y dicen, de David. Y dice, ¿por qué si David es su padre le llama Señor? Y les cita el Salmo 110 cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. Y alucinaban. Y no sabían responderle. ¿Cómo si David es el padre, resulta que el Cristo es mayor que el padre? Y le llama Señor a su hijo.
Y no se atrevían a... Jesús tenía un ministerio de altura en cuanto a la palabra, porque Él era la palabra, conocía y sabía entrar y sabía en cualquier esfera con ellos. Él podía codearse con ellos y podía hablar con ellos. Y yo no voy a tomar mucho tiempo con este punto. La mayoría de nosotros no somos eruditos. Pero sí quiero decirte una cosa, basta con decir esto. Si tú tienes un ministerio de iglesia, o si tienes un ministerio de liderazgo, y en definitiva, en el lugar en el que estés, porque tú estás llamado a comunicar a aquellos que no conocen a Cristo, pero en un área de nuestra vida todos estamos llamados a ser discípulos y a discipular también. Y en un nivel o en otro tú tienes que prepararte. Tú no puedes estar, por eso preparamos a los líderes, por eso los reunimos a los líderes del grupo de hogar y les tratamos de dar enseñanza de la palabra, para fundamentarles, para prepararles, para no ir de cualquier forma, sino tener doctrina, tener base, tener fundamento bíblico. No se puede ir de cualquier manera, en plan milagrero nada más, y luego no tener ninguna base. No, yo es que siento, no, escúchame, tienes que prepararte. Tienes que saber tener un ministerio donde vayas, tienes que poder pararte y hablar en el nivel, a lo mejor no vas a ser nunca pastor de una iglesia, ¿de acuerdo? Pero en el nivel en el que estás y para lo que necesitas, tienes que prepararte. Ponte a preparar tu mente. Déjate de zipizape. Déjate de los Simpson. Déjate de series y de historias. Llena tu mente con la palabra de Dios, porque se te va a demandar en algún punto que des defensa de tu fe. Y tienes que saber dónde estás plantado. Ya sabemos que es por gracia, por medio de la fe, pero vivimos en una sociedad en la que se nos demanda que demos defensa, y es necesario, y hay recursos. Hay recursos a nuestro alcance. Como iglesia nos esforzamos de dar recursos a cada uno, y en el nivel en que cada uno está, poder decir lo que creemos y por qué lo creemos y dónde estamos. Prepárate. Probablemente nunca tengas que defenderte frente a un arqueólogo como este que yo mencionaba. Déjaselo al nivel de ellos, pero al nivel tuyo. Además de tu experiencia personal, que sepas decir quién es Dios para ti, quién es Cristo y por qué crees que la Biblia es la verdad. Verdades fundamentales, pero tómalas, porque las necesitas. Es lo que veo en Jesús como ministerio de altura. Toda escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra de Dios te prepara. Es útil. Y no podemos descuidar eso en nuestra vida. Y repito, probablemente la mayoría de nosotros no seamos personajes de púlpito, pero sí en el nivel en el que estás, prepara tu vida. Porque es un ministerio que necesitas desarrollar y en el que necesitas aprender para poder comunicar. Tercero, si hemos hablado del ministerio alto, voy a hablar del ministerio llano de Jesús. Mateo 13:34. Me encanta cuando esto dice, todo esto Jesús lo habló por parábolas a la gente y sin parábolas a la gente no les hablaba. Cuando miras, hablábamos antes del ministerio alto con fariseos, con saduceos, sacerdotes, etcétera, pero Jesús tiene tremenda influencia y tremenda comunicación con el pueblo llano. Y la mayoría de nosotros estamos con pueblo llano, en muchas ocasiones. Escúchame, esto tiene que ver con ser luz y con ser sal. Dice aquí que les hablaba con parábolas. ¿Ves que Jesús les hablaba del sembrador? Que eran cosas que la gente entendía. Les hablaba del trigo y la cizaña. Les hablaba de la levadura. Les hablaba del tesoro escondido. La parábola de la red. La perla preciosa. La perla de gran precio. Tesoros viejos, tesoros nuevos. El buen samaritano. La moneda perdida. El hijo pródigo. La oveja perdida. No grandes profundidades. Les contaba historias sencillas que apelaban a su entendimiento y que les hacían pensar de manera sencilla. Les contaba historias que les llevaban a pensar y les hablaba al nivel en el que ellos estaban y les hablaba de algo del reino de Dios. Tuvo la habilidad de traerlo al nivel de la siembra, del pan y del vino que vamos a tomar hoy. Cosas tan sencillas como esas. Yo creo que este es uno de los grandes errores de las sectas y a veces los cristianos nos enredamos en ese tipo de cosas. Tratando de darle a la gente en la calle, hablar de profundidades tremendas, del dragón y del milenio y de teología, la Nueva Jerusalén, la gran ramera, el sexo de los ángeles y no sé qué. Como si eso tuviera una gran importancia a la hora de comunicar el Evangelio. Y al contrario, repele a la gente porque no saben ni de lo que hablamos. Y damos una sensación absolutamente sectaria y rara. Y de gente zombie.
Cuando estás comunicando el mensaje del Evangelio, tienes que entender el ministerio llano. La gente necesita no tanto saber de cómo va a ser la Gran Jerusalén, sino entender cómo vivir la vida cristiana aquí. Un Cristo real, un Dios real que a mí puedo vivirlo, puedo tenerlo aquí, puedo saber cómo vivir mi vida. Me ayuda a aprender a vivir mejor, a saber lo que Él pide de mí y qué es lo que tengo que hacer aquí y cómo soy salvo por gracia, cómo Dios influye, interviene en mi vida, cómo Él está presente aquí, un Cristo real aquí. Y a veces nos vamos a cosas sublimes o no somos capaces de bajar al pueblo llano. Recuerdo en una ocasión, ahora no voy a decir lugar ni contexto, pero llegando con un grupo en el que de excursión había una señora que había venido a la excursión del grupo de la iglesia y fumaba. Y empezamos a hablar y me dijo, yo sí estoy mientras me gusta mucho, estaba súper atraída por el Evangelio, por el mensaje, a mí me ha impactado ver y hablaba, y yo entiendo, me decía lo que Cristo hizo, por lo que Dios hizo por mí, que a pesar de que yo soy como soy, dio su vida por mí. Me decía unas cosas que yo decía, está entendiendo el Evangelio, está entendiendo el mensaje. Y yo le decía, bueno, y luego te dice, sí, hemos quedado, bueno, mañana me han invitado para que vaya a casa de este, pero el hermano este me dice que yo a su casa no puedo entrar si fumo. Así que no sé si voy a ir. Porque, claro, si a mí me decís todo esto, pero luego resulta que no me vas a dejar entrar en tu casa porque fumo, si la primera que quiere dejar de fumar soy yo, si yo sé que esto es malo, yo quisiera dejarlo, pero es que ahora todavía no puedo. Y claro, pues si no me va a dejar entrar, pues no voy. Y llamé al hermano. Y yo dije, escúchame, eso va contra ti, ¿eh? El tabaco va contra tus pulmones, va contra tu salud, y a Dios no le agrada que hagas eso. Pues estás destrozando tu vida, tú sola. Y lo sabía, y luchaba contra ello, y quería. Pero de ahí a yo negarle la entrada. ¡Ey! Echemos un vistazo a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús no aprobó el pecado en ningún momento, pero Jesús abrió los brazos a los pecadores. Nunca rechazó a nadie que viniera a Él porque fuera mal vestido o porque tuviera una costumbre fea o mala o pecaminosa. Le habló claro, pero ¿lo recibió o no lo recibió? Si vamos a bibliazos con la gente y vamos con un ministerio alto en un pueblo llano y hablando de, no, porque cuando en el rapto realmente, y tú te crees que te vas a ir con el Señor echando humo por la boca. Hombre, por favor, ¿tú te crees que eso? Escúchame, estamos en otro nivel ahora mismo. Y hay cosas que si no somos sabios, entorpecen el mensaje. Y nos pasa como a los fariseos que cerramos la puerta a personas que quieren entrar al reino. Y entonces nos autoengañamos diciendo que ese es el precio que hay que pagar, el rechazo. No te autoengañes, porque ese no es el rechazo, ese no es el precio que hay que pagar. Tenemos que ser sabios. El vituperio por causa del nombre de Cristo es una cosa, pero que nosotros no seamos sabios y cambiemos, hablemos de cosas que no tienen nada que ver, que la gente ni siquiera comprende ni entiende. Jesús le habla a la gente del sembrador. Les habla de cosas, conceptos que para ellos son muy válidos. Pablo en Atenas, yo siempre recuerdo a Pablo en Atenas, cómo hasta de sus poetas les habla a los griegos. Y les dice, sois muy religiosos, lo observo, vengo a hablaros de este Dios. Se mete en su cultura. Y claro que habla del Evangelio, pero sabe entrar en el lenguaje de ellos, sabe hablarles a ellos. Y él es el primero que dice, a los judíos me he hecho judío y a los griegos me he hecho griego, para que de todos modos gane a alguno. Pedro no había entendido eso y su comportamiento traía tropiezo en algún momento y por eso Pablo lo resistió. Entonces, sin pecar, qué importante es aprender la flexibilidad de un ministerio llano con la gente a la hora de hablar, ser sabios, saber valorar qué tipo de verdades. Jesús en una ocasión dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis llevar, así que no las digo. Si Jesús se mordió la lengua, mi hermano, si Jesús se mordió la lengua, ¿cuánto más nosotros en ocasiones tenemos que ver lo que está ocurriendo y saber hasta dónde podemos llegar y a quién tenemos delante, que hay diferentes tipos de pesca?
Y hermanos, en esta sociedad hay tantas maneras de traer la verdad del Evangelio a la vida real, al nivel real, al nivel del suelo de las personas. Hay tantas formas. Pablo usa el deporte, por ejemplo, y dice, ninguno que corre de cualquier manera, tiene que correr conforme a las reglas. Esta película que echaban ahora, en Apatía, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, no vamos a hablar de eso, pero el argumento que usaban del tráfico, de las luces de tráfico, de infringir las normas de circulación, eso a cualquiera le entra en la cabeza, que tú no te puedes saltar un semáforo en rojo y pretender no tener consecuencias, o si las tienes, culpar al ayuntamiento, que ha puesto un semáforo ahí. Cualquiera entiende eso. ¿Me entiendes? No hace falta que hables del mar de cristal y de las calles de oro para poder transmitir esta verdad. Y estamos en una sociedad a un nivel en el que tenemos que ser llanos con la gente y transmitir verdades del Evangelio. Y hay 1000 puertas abiertas, hay cosas entendibles, la política, mismamente, que todo el mundo habla de las elecciones europeas, que me han pillado fuera, pero que he leído tanto y he escuchado tanto y he visto tanto. Hermanos, todo el mundo en nuestro país sabe que los políticos mienten. Todo el mundo lo sabe. Y tú sabes que el problema del ser humano no es político, ni económico, es mucho más profundo. Y cualquier conversación de mesa o de sobremesa o de lo que tú quieras en este aspecto es una puerta abierta para llevarlo sabiamente. Ora y pídele al Señor que te dé sabiduría para hacer parábolas, para llegar con la verdad del Evangelio a través de temas que son cotidianos y que puedes plasmarle a la gente la verdad de lo que Dios está diciendo. Hay demasiado. Solamente hablar, ver o analizar las consecuencias de una vida sin Cristo, que está al orden del día, es pie suficiente como para empezar a hablar de lo importante que es tener valores y principios en la vida. Y eso es un ministerio llano. Jesús lo hizo constantemente con historias. A veces nos pasa desapercibido y nos parece que es más espiritual ir por la calle con una pancarta diciendo «¡Cristo vive! ¡Cristo vive!». Y digo yo, ¿llegamos a alguien? ¿De verdad? A lo mejor sí. A lo mejor sí llegamos a alguien que en ese momento está pensando que Cristo no vive, no sé, y que el Señor lo toca. Pero en realidad, de lo que se trata es de ser luz y sal de la tierra, donde tú estés. Y es lo que yo denomino un ministerio llano. Hay muchas maneras. Pídele al Señor que te dé una puerta abierta en tu trabajo, en las conversaciones cotidianas. No empieces con la sangre del propiciatorio, porque ya estás muerto antes de empezar. No mates el mensaje antes de empezar, porque no vas a llegar a ningún lugar con eso. Si empiezas por ahí con que a Dios no le agradan los piercings, si empiezas por ahí, ya antes de empezar estás construyendo una muralla. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando yo? He aprendido en Latinoamérica que no hay que decir ¿me entiendes? Hay que decir ¿me explico? ¿Me entienden? ¿Me explico? Bien. Si no hacemos esto seremos malinterpretados constantemente. ¿Me entiendes? Si tú en tu puesto de trabajo, vale, llega la hora del bocadillo y tú te apartas porque ellos no oran y tú te apartas y abres el bocadillo, abres y empiezas. Estás matando el mensaje antes de empezar. ¿O no? No, es que es el precio, hermano, es el precio. No te engañes. El precio no es ese. El precio es que vivas en santidad toda tu vida y que realmente cuando nadie te ve, seas lo que Dios quiere que seas. No te autoengañes. No seas fanático, no seas fariseo. Vive un ministerio llano en el ámbito llano, en el que te mueves. Hombre, si te mueves entre científicos y entre gente no sé qué, parte de esto, y entonces yo no sé, pero sé, lleva a Cristo al estrato social en el que te encuentras. ¿Me explico? Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. ¿Cuántos entienden esto? Yo no sé si me estoy explicando. Entendemos que podemos hablar que podemos traer a Cristo a cualquier situación sin mencionar el lugar santísimo. ¿Podemos o no? Amén. Muy bien.
Podemos. Yes, we can. Podemos. 4, es lo que yo llamo el ministerio infiltrado. Este me gusta mucho a mí. Este lo hacía Jesús mucho. Ministerio infiltrado. Y el pasaje que voy a escoger es Juan 2. Juan 2. Versículos 1 y 2, es las bodas de Caná. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto es lo que yo llamo ministerio infiltrado. Me encanta. Invitaron a Jesús a una boda. Y adivina, fue. Y adivina, cambió el agua en vino. Jesús. Este versículo es un problema para círculos evangélicos o cristianos que dicen que no hay que tienen problemas con el tema del vino, ¿no? No voy a entrar en el tema, pero cuando se saca de contexto ese tema, este pasaje de las bodas de Caná es un problema. ¿Qué hace Jesús cambiando el agua en vino? Y vino de verdad, porque el maître dice, oye, que normalmente el buen vino es al principio y luego cuando ya están todos así, pues sacan el malo, pero es que tú has dejado el malo, o sea, está hablando de vino. Me encanta el ministerio infiltrado de Jesús. Jesús era experto en infiltrarse en situaciones cotidianas en las que los fariseos jamás se hubieran infiltrado, porque su concepto de santidad era otro. El concepto de santidad de los fariseos era no toques, no te acerques, no gustes, moonwalker todo el rato. El concepto de Jesús de santidad era tengo que ir, tengo que afectarles, tengo que estar en medio, no puedo salir de aquí porque soy sal y soy luz aquí. Tengo que salar esto, tengo que alumbrar aquí un poquito. Esa es la mentalidad de Jesús. Un comunicador impresionante. Le daba igual que le dieras un púlpito, que lo pusieras en una barca a hablarle al viento y al mar, o que lo metieras en una situación de boda, infiltrado. A Jesús lo metes en un sitio y le dices, no puedes hablar, da igual, comunica igual. Infiltrado. Como la conquista de la tierra prometida, que no todo fue a base de manotazos y a base de sablazos y de cortar cabezas y derribar muros, que hubo gran parte de la tierra que fue por infiltración, se metieron allí. Y fueron expandiéndose. El ministerio infiltrado de Jesús que se mete en estas situaciones normales de la vida y sin decir nada los atraía. Porque amaba a la gente, porque quería a la gente. Y la gente sabe quién les ama. ¿No te has dado cuenta? Los niños saben quién les quiere. Y se arriman. No hace falta que les digas mucho, pero lo saben. La gente sabe quién les ama. Jesús solamente con su comportamiento marcaba la diferencia. Pero piénsalo, que de lo que más le acusaron es que comía con publicanos y pecadores. Decían, los fariseos decían, este no puede ser, el Mesías no puede ser porque come con publicanos y pecadores. Ya ves tú, Jesús no le hacía ascos a una buena comida, nunca. Publicanos, allá vamos, pecadores, a comer con ellos. Infiltrado, allí metido de estrangis, brillando en medio de la oscuridad. Y a la mínima, su solo comportamiento era distinto, era diferente, marcaba las diferencias con la gente. Y aunque le acusaran de ello, Jesús iba y comía con ellos. ¿Y qué crees que hacía? Disfrutaba de la compañía de ellos. Eran personas por las que él también había venido y los amaba y los atraía. Y era distinto y no participaba de su pecado. No participaba de su pecado, pero su sola presencia era luz y era sal. Era sal. Hace unos años, los niños del cole mío, de mi clase, por tema de ¿cómo se llama?, de Facebook y todo esto, ahora hay muchos reencuentros así, ¿no?, de gente que se vieron, y pues nos resolvimos reunirnos una vez más 30 años después. Y nos reunimos y cenamos. Quedamos para cenar. Fue un encuentro entrañable. Los niños de mi clase. Los quiero con locura porque han sido con los que crecí siempre, los compañeros de toda la vida. Y no los había visto desde hacía tiempo. Había algunos que jamás los hubiera reconocido. Increíble. Nos contamos nuestras historias, etcétera, etcétera. Yo hablé de mi historia. Después de eso, crear un grupo de WhatsApp en el que nos comunicamos constantemente. Constantemente están escribiendo y escribiendo y escriben cosas. Y ponen cada cosa. Y yo estoy en el grupo. Claro, yo ahora andaba yo por ahí, por Allende los Mares,
Y clink clon, iba sonando el WhatsApp y yo mirando a ver si pasaba algo en casa, y son los del Juan de, los del grupo. Y poniendo unas barbaridades, a veces, unos tacos y unas historias que yo digo, ¿qué hago aquí? Me borro. Me pilla cualquier pastor estirado y me ve el WhatsApp y me entierra vivo. Dice, ¿pero qué hace este? ¿Pero qué conversaciones son estas? Y lo he pensado, borrarme. Pues ¿sabes qué? No me borro. Porque tengo que estar ahí. Y no hablo mucho. Pues estoy a la que salta, estoy esperando, a la mínima. Y sé que los pocos comentarios que hago son diferentes, lo sé. Y ellos lo saben. Y cuando yo estoy en antena, el otro día alguien hizo un comentario y dijo, espero que Marcos no esté sin cobertura. Ponía. Yo hay cosas que no participo, pero los quiero, son mi gente. Y si Cristo vino a por su gente, ¿no? Si Él vino a por los suyos y no le recibieron, y sufrió vituperio, y yo sé que yo no pertenezco a ciertos grupos, pero tengo que estar porque Jesús oró, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Y yo no he nacido para estar en un convento metido, he nacido para brillar en medio de la oscuridad. Tú has nacido para eso, de nuevo. Has nacido de nuevo para ser sal, luz. No seas tan estirado. ¿Qué quieres que ponga? ¿Una parrafada en lenguas ahí? No va a ser así. No va a ser así. Pero tengo que estar infiltrado. Es increíble. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de esto. Hace unos años estaba trabajando de pianista y coincidí un verano con otro pianista que llegó allí y que tenía que tocar, era en el de danza y teníamos que tocar allí. Él venía y no tenía mucha idea. Y entonces estaba despistado el hombre, no sabía cómo tenía que tocar y no sabía. Y me acerqué, le ayudé un poco y dije, mira, tranquilo, cuando te toque haces esto, haces lo otro. Y más o menos le fui ayudando, hicimos amistad. Fue un mes porque era en el verano, las escuelas que venían de fuera de Madrid a examinarse aquí en Madrid. Y era durante el mes de junio. Y ya está, no me acuerdo ni cómo se llama. Y le ayudé, nunca le evangelicé. Me faltó hablarle. Y me fui con esa carga de que al final, de que no le había hablado, no le vi. Al año siguiente, en junio, volvieron a las escuelas y volvió a aparecer él. Y cuando me vio, expresó una alegría, me dio un abrazo. ¡Marcos! Dice, ¿sabes que he tenido un hijo? Le he puesto tu nombre. Como tú. En honor a ti, me dice. Y yo digo, ¿qué? O sea, en la vida hubiera yo pensado, pero te quiero decir, es una tontería, pero te quiero decir, no somos conscientes de lo que influimos en la gente con nuestro comportamiento. Y necesitamos comunicar con toda nuestra manera de vivir. Hechos antes que palabras. Ministerio alto, ministerio llano, ministerio infiltrado. Y el último, ministerio personal. Ministerio personal. Tomo este versículo y terminamos. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y todos conocéis la historia de Nicodemo. Me llama la atención el de noche. Vino a él de noche. Me llama la atención porque yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es gente inoportuna. Yo sé lo que es gente que no entienden que estás cansado. Que les da igual que lleves no sé cuántas horas o que no se les da lo mismo. Ellos necesitan y vienen. Me llaman a tu puerta. Jesús encontró tiempo para gente inoportuna, incluso. Para gente que necesitaba un acercamiento personal. Y se lo dio. Este fue uno de ellos. Si nuestra comunicación va a ser efectiva, no podemos eludir lo personal. No podemos eludir el acercamiento personal con la gente. Va a llegar el momento en que vas a tener la oportunidad personal, cercana, de ministrar a la gente y de hablarles con gran claridad. Y lo vas a ver. Que Dios te lo va a poner claro y vas a poder, como Jesús le habló a este hombre con esa nitidez, es necesario nacer de nuevo.
Eso le dijo a Nicodemo. Qué tremendo mensaje gracias a aquella importunidad de Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso nació de aquella conversación con Nicodemo. Y hay gente que solo anhela obispado. Y dice Pablo, buena obra desea, bien. Pero es necesaria una serie de cosas y tú que anhelas obispado. Pues es imposible, hermano, que seamos efectivos en nuestra comunicación si eludimos este tema personal. Yo a veces queremos solo, aspiramos a grandes cosas, grandes proyecciones. Hoy se predica mucho de eso, como si servir al Señor fuera eso. Escúchame, ministerio personal es algo que no podemos rehuirlo, es necesario y es un arte. Las distancias cortas son necesarias. Prepárate para ellas, practícalas. Gente que solo es buena en distancias largas. No, tenemos que aprender esto también. Es parte de nuestra, si queremos que nuestra comunicación sea efectiva. Es necesario saber pescar con red, pero también es necesario saber pescar con la caña. Y Jesús era un experto. A mí me encanta el Evangelio según San Juan. Juan es el último de los evangelios cronológicamente, no solo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que también cronológico. Cuando Juan escribe, ya los otros 3 evangelios circulaban. Y Juan se propone escribir cosas que los otros no escribieron. Y si lees el Evangelio de Juan, te das cuenta de que la mayoría de las cosas que escribe Juan son cosas que no han escrito los otros, excepto algunas, y, sobre todo, encuentros personales de Jesús con personas. Las bodas de Caná, por ejemplo, es algo que nadie escribe y Juan lo escribe. Pero este encuentro con Nicodemo, el encuentro con la samaritana, el encuentro con el paralítico de Betesda, el encuentro con la mujer adúltera, el encuentro con el ciego de nacimiento que se va a lavar al estanque de Siloé, la historia de Lázaro, historias con sus hermanos, son cosas muy personales, encuentros personales, ministerio personal de Jesús con la gente. Jesús era un experto en ello. ¿Cómo trata Jesús con las multitudes? Oh sí, pero ¿cómo trata con Bartimeo? ¿Cómo trata con Magdalena? ¿Cómo trata con la samaritana? ¿Cómo trata Jesús con el ciego? Con cada necesitado. Y una buena pregunta para meditar en ella. ¿Puedes darle a la siguiente diapositiva? Me gusta. Si tuvieras que pintar un cuadro de Jesús, ¿vale? Si tuvieras que pintar un cuadro de Jesús, ¿cómo le pintarías? Te dejo esa pregunta para que medites en ella. ¿Qué es más típico de Jesús? ¿Lo pintarías con multitudes o con una persona? ¿Con la samaritana o con los 5.000? ¿Con niños o con grandes? ¿Con Lázaro o con los fariseos? ¿Con el endemoniado o con Pilato? ¿Cómo le dibujaríamos? Es curioso y es interesante, pero la estadística muestra que Jesús tiene un equilibrio increíble, tremendo, inesperado en su ministerio. Estábamos estudiando no hace mucho un panorama del ministerio de Jesús y tiene un equilibrio increíble entre grupos e individuos, entre conversos e inconversos, entre seguidores y antagonistas, fariseos y el pueblo, enfermos, necesitados y en la enseñanza. Equilibrado, o sea, es casi igual. Jesús es el modelo perfecto. En muchas áreas es tremendo, dices, lo hizo todo y lo hizo bien. Se equilibró en todo tipo de ministerio, fue un comunicador increíble a todos los niveles. Yo entiendo, hermanos, que no todos tenemos todos los dones. A veces uno se tiene que especializar en algo, es lógico. Pero sea como sea, si quieres comunicarte, aspirar a una comunicación efectiva, fíjate en Jesús. Imita a Jesús y comunícate.
comunícate. Por ejemplo, yo tengo muchos testimonios de gente que ha conocido al Señor un poco a lo grande, ¿no? Uy, escuché una canción tuya y eso me... Entonces, o por ejemplo, predicaste, dijiste no sé cuánto y eso, porque soy pastor, porque soy predicador o porque canto, porque ese es mi lugar. A lo mejor no es el tuyo. A lo mejor yo no tengo la opción, yo no estoy 8 horas al día en contacto con personas inconversas en un trabajo porque yo trabajo a tiempo completo en la iglesia y trabajo con los líderes y entonces no es mi caso. Pero no lo rehuyo, trato siempre de tener acercamiento a gente que no forma parte de este. Pero entiendo que la mayor parte de mi tiempo no está en ese área. Pero tú sí estás mucho tiempo ahí. Entonces no anheles lo que Dios no te ha dado en este momento y funciona y comunícate donde estás. Porque en el nivel que Dios te ha dado, Dios te va a pedir cuentas a ti de comunicación. Y mira a Jesús, mira lo que Él hizo. No podemos rehuirlo. A mí a veces me gustaría estar en otro lugar, pero ahora mismo no es ese el lugar mío, pero quizá sí es el tuyo. Y servir a Dios es brillar donde estamos. A veces con una claridad tremenda como el faro, a veces infiltrados como la sal, pero comunicando siempre el mensaje de Jesús. Y las oportunidades nos las da Dios a diario. Si vas a comunicar, hazlo de una forma efectiva. Hazlo como Jesús. Y pongámonos en pie, vamos a terminar.